Capítulo 272. Disturbios en el ministerio, ¿cómo van las cosas? Harry se sentó frente al escritorio. ¿No debería ser yo quien lo pregunte? Ya que, ya sabes, soy el padre. James se recostó en su silla. Pareces estresado, señaló Harry. James suspiró derrotado. No sé cuánto tiempo más podré seguir así, las cosas en el ministerio se están volviendo más tensas. La gente ha comenzado a dividirse en facciones. Eso no es nuevo, siempre ha habido facciones allí, comentó Harry. Sí, pero no así, cuando Fudge era ministro, no a todo el mundo le gustaba. Pero incluso a los que no estaban de acuerdo con él, James parecía dudar en continuar. ¿Qué está pasando? Cuéntamelo. Harry se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Se ha hablado de iniciar un levantamiento para destituir a Lord Parkinson como ministro, dijo James con voz grave. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta prisa? Han comenzado a sustituir al personal del ministerio. En unos meses, es posible que no quede nadie trabajando en el ministerio que esté en desacuerdo con Parkinson. ¿Te van a despedir? Preguntó Harry. Todavía no han tocado el departamento de Aurores. Madame Bones todavía tiene mucha autoridad por delante. Pero han empezado con otros departamentos, como el de uso indebido de artefactos muggles. Arthur Weasley. James sacudió la cabeza. Más de la mitad del departamento ha sido reemplazado. Supongo que tiene sentido. Así es como Parkinson hace las cosas. Pero esto es lo mejor. Harry sorprendió a su padre con esas palabras. James lo miró fijamente. Para bien. ¿No te das cuenta de lo grave que es esto? Una vez que no quede nadie que se oponga a las decisiones del ministro, él básicamente tendrá el control total del país. Lo entiendo, pero, no importará por mucho tiempo. Deja que el ministro haga lo que quiera. Iba a sugerirte que salieras de ahí de todos modos, dijo Harry. ¿Dejar el ministerio? ¿Cómo dejar mi trabajo? James estaba desconcertado. No solo tú, sino todos los que, como has dicho, no están de acuerdo con el actual ministro. Lo mejor sería que todos salieran de allí lo antes posible. Bueno, ¿qué es lo que no me estás contando? Preguntó James con sospecha. Voldemort ha vuelto, y esta vez me refiero al verdadero. Harry soltó esa bomba como si nada. James permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Tal vez, añadió Harry. Tal vez. ¿Entonces no estás seguro? ¿Y Dumbledore también está involucrado en esto? Vas a tener que explicarlo mucho mejor. Veamos. Harry hizo todo lo posible para informar a su padre de todo lo que había aprendido durante el último mes. El ministro siendo el cerebro detrás del ataque a la escuela, Harry rastreando a Doloph, lo que vio en el castillo vacío y, finalmente, lo que vio en la caverna. «Fuiste tú solo a por Doloph», gritó James. «Esa no es ni remotamente la parte más importante. ¿Escuchaste lo que dije?», preguntó Harry. «Lo escuché todo», murmuró James. «¿Sabes algo sobre la desaparición de Rookwood? ¿Han desaparecido otros lores de la facción de Parkinson?» James hizo una mueca de disgusto. «No tengo forma de saberlo. Llevo meses encerrado en un escritorio. Los investigadores no quieren compartir nada importante con nosotros porque todo está en manos de Parkinson. Moody debe estar volviéndose loco». Harry no podía imaginar a ese hombre trabajando en una oficina durante meses. La semana pasada, quemó su escritorio. Esta es la quinta vez que lo destruyen. James tenía una sonrisa cansada en su rostro. Pero volviendo a lo importante, solo porque Rookwood desapareció y algunos no muertos desaparecieron, inferior. Sí, bueno. No sabes exactamente cuándo se llevaron esas cosas. Voldemort podría haberlas tomado antes de salir del país o... quién sabe, tal vez algún otro mago oscuro tropezó con esa cueva y les hizo algo. No es una prueba contundente, Harry, explicó James. Sé que no lo es por eso que Dumbledore no quiere compartir nada sobre esto, todavía. No quiere causar pánico en las masas, eso es comprensible. Si alguien de su estatus de repente empezó a hacer declaraciones sobre el regreso de ese hombre peligroso, esto es algo que todo el mundo ha estado temiendo desde el día de su desaparición, todo el mundo temía su regreso. James se dio cuenta de algo. ¿Es por eso que no me quieres en el ministerio? ¿Crees que él va a atacar allí primero? Harry se encogió de hombros. Es solo una posibilidad. Pero entre el falso señor oscuro y el verdadero, todos ustedes van a estar en peligro. Mi trabajo siempre ha sido peligroso y he aceptado el riesgo. No voy a huir y estoy seguro de que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, afirmó James con convicción.
Si ese monstruo regresa, estaré allí para recibirlo. Harry quería decirle a su padre que no sabía de qué era realmente capaz Voldemort. Pero, para ser justos, tampoco sabía que había estado tramando esta versión del Señor Oscuro. Si se parecía en algo al que Harry conocía, este Voldemort también estaría obsesionado con alcanzar la inmortalidad, por cualquier medio posible. Por encima de todo, lo que ese hombre temía era, la muerte. El hecho de que recordara todos los pedazos dispersos de su alma de los contenedores donde los había colocado anteriormente, debía significar que había encontrado otra solución a su dilema. ¿Qué clase de respuesta ha encontrado esta vez? ¿En qué clase de monstruo te has convertido ahora, Tom? Reflexionó Harry. La calma antes, las 2 semanas siguientes transcurrieron en relativa paz. Harry había recibido cartas de Ginny, diciéndole que su madre finalmente le había permitido volar su escoba en casa, ahora que había demostrado sus habilidades durante el año escolar. Ella sonaba feliz, y ahora que estaba con su familia, los feos eventos del final del año comenzaban a olvidarse. También recibió una carta de Daphne, quien quería hacerle saber que probablemente sería difícil comunicarse con ella durante todo el verano porque iba a regresar a la tienda de Madame Jaffel para continuar con su aprendizaje. Esa chica se convertirá en una bruja aterradora en el futuro, pensó Harry. Daphne ya era extremadamente talentosa en magia práctica, y Morgana Le Fay era la bruja más peligrosa que Harry había conocido durante su vida anterior. Si ella hubiera estado libre de la maldición y hubiera podido moverse, podría haber sido ella la que terminó matando a Voldemort. Si Daphne aprende de alguien así, es difícil decir hasta dónde llegará. A Harry le hubiera encantado disfrutar de un par de meses de paz y tranquilidad después de ese agitado final de su tercer año. Pero esta vez, el silencio no hacía más que inquietarlo. Dumbledore no se ha puesto en contacto conmigo todavía, eso debe significar que no ha pasado nada. Le había dado al director toda la información que tenía. Guardar secretos no haría más que aumentar el peligro de la situación en ese momento. También le había dicho que vigilara de cerca al ministerio y le informara si ocurría algo. Habían pasado casi 3 semanas desde que mató a Dolof y desde que alguien había eliminado a Lord Rockwood. Pero ningún periódico escribió nada al respecto. Tampoco se escribió casi nada sobre la invasión a la escuela. Un breve artículo en la esquina inferior de la 5ª página, escrito por un autor anónimo en El Profeta, decía algo sobre un pequeño incidente que había ocurrido durante la fiesta del ministro. El artículo solo hizo una mención pasajera de un estudiante que resultó herido en un accidente por descuido, pero dijo poco más que eso. Era evidente que el ministro había utilizado todo su poder para evitar que el público se enterara. Esto fue más fácil gracias a las acciones de Harry, quien eliminó a los invasores de las miradas indiscretas y luego utilizó a los elfos del castillo para limpiar las pruebas. Aparte de los rumores sobre su hermana y sus amigas siendo atacadas por unos hombres enmascarados, no había nada que mostrar. El director ni siquiera intentó sacar a la luz la verdadera historia, ya que no haría más que sembrar el pánico entre el público y dañar también su propia imagen, ya que el ministro Parkinson seguramente manipularía la historia para que pareciera un anciano senil que se imagina cosas. Mierda. Sin darse cuenta, puso demasiada presión en la pluma y arruinó la página. Necesito concentrarme. Esto es importante. Le había resultado difícil hacerlo durante los últimos días. Su mente siempre está pensando en muchas posibilidades, pero tenía que intentarlo, esto también era necesario. Echó una mirada al gran tomo en el que ya había estado escribiendo durante tantas horas. Harry tomó un abrecartas del otro lado de su escritorio. La hoja estaba completamente desafilada, pero una rápida transformación lo cambió. El utensilio ahora afilado hizo un trabajo limpio al retirar la página arruinada. Ya casi termino con ese, ahora tengo que empezar de nuevo, gruñó Harry y su estómago empezó a hacer ruidos. ¿Qué hora es? Ya había olvidado cuánto tiempo había pasado desde que había almorzado. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió sin llamar. Oye. Su hermana asomó la cabeza. Bien, estás vestida. Podrías haber llamado a la puerta. Harry estaba seguro de que a su hermana le habían enseñado todo sobre modales y etiqueta. Ella simplemente decidió ignorarlos. Ella se rió entre dientes. Qué aburrido. Y tenía las manos ocupadas. Mira. Lyra entró en la habitación con una bandeja de plata. Encima había un plato con un sándwich que se veía delicioso y un vaso de jugo de naranja. Mamá dijo que no quería molestarte cuando estabas trabajando, así que, me perdí la cena, ¿eh? Echó un vistazo al gran reloj mecánico que colgaba de la pared a su derecha. Ya eran las 8:30.
Su familia solía cenar a las 7 en punto. Gracias, ¿puedes dejar la bandeja allí? Harry señaló la mesa de café que colocó cerca del centro de su habitación. Vaya, ha pasado un tiempo desde que entré a esta habitación. Lyra dejó la bandeja sobre la mesa y miró alrededor del dormitorio perfectamente organizado. Intento mantenerlo limpio, comentó Harry. Sabía muy bien por qué su hermana no había venido a menudo a esa habitación. El anterior él no era partidario de las visitas. Me gusta, dijo con una sonrisa. Luego, su mirada se dirigió al libro que estaba sobre la mesa de Harry. ¿Ya estás estudiando? Ese libro tan grueso también me recuerda al que a veces lee Hermione. No estoy leyendo este libro. Lo estoy escribiendo, corrigió Harry. ¿Estás escribiendo un libro? Lyra se sorprendió al oír eso. No sabía que su hermano tenía esas aficiones. ¿Sobre qué estás escribiendo? Se acercó para mirar mejor. Lo que estoy escribiendo no es exactamente una historia. Harry cerró el libro para mostrarle la tapa. Estaba hecha de cuero teñido de azul con la silueta plateada de un hipogrifo en el medio y la letra P en la parte superior. ¿Es ese el símbolo de nuestra casa? Lyra lo había visto antes, ese día cuando fue al sótano de la mansión Potter. Este es un grimorío. El grimorío de la casa Potter. ¿La recompensa de Lyra un grimorío? ¿No es ese el libro que contiene toda la magia familiar? Recordó una conversación que tuvo con sus amigos sobre ese tema. Ginny le había dicho que la familia de su madre, los Pruett, solían tener uno, pero lo perdieron cuando fueron atacados por magos oscuros. Astoria mencionó que su familia todavía tenía su propio grimorío, pero no se le permitió leerlo hasta que fue mayor. La familia de Luna también tenía el suyo, y ella lo había leído pero aparentemente no entendía nada porque estaba escrito en gaélico antiguo. Así es. Harry se levantó de su escritorio y fue a la pequeña mesa de café para comer su cena. En nuestra casa había uno, pero se perdió hace mucho tiempo. No hay registros de lo que pasó, por lo que sigue siendo un misterio. Lyra se sentó a su lado en el sofá antes de darse cuenta de algo. Pero espera, ¿por qué eres tú quien lo escribe? ¿No debería ser papá quien lo haga? Harry sonrió. Nuestros padres ya han escrito algunas páginas del libro, pero me toca a mí completar el resto, todavía tengo mucho que escribir ahí. ¿Eso es lo que has estado haciendo toda la semana? Lyra apenas había visto a su hermano desde que regresaron de la escuela. Siempre parecía estar ocupado con algo. Sí, se podría decir que este será mi proyecto de verano. Harry dio otro mordisco a su sándwich. Esto está muy bueno. ¿Qué salsa le pusieron al pavo? Lyra miró a Harry con sospecha. ¿Estás escribiendo esos hechizos raros que usas a veces? ¿Como esa bola de fuego gigante que mató al basilisco? Escribiré cada bit de magia que sé. Por eso, llevará un tiempo. Estaba diciendo casi toda la verdad con esa declaración. Quería asegurarse de que todo el conocimiento que había acumulado durante su vida no se desperdiciara. No se trataba solo de su conocimiento personal, sino también de muchos otros que habían contribuido. Sin su ayuda, Harry no sería el mago que es hoy. No quería que todo ese trabajo fuera en vano. La única excepción que estaba haciendo, era su conocimiento sobre demonología. Esa no era una rama de la magia que estuviera dispuesto a dejar que nadie aprendiera. Era demasiado peligrosa. Ese conocimiento, lo llevaría consigo a la tumba. ¿Cuál es la prisa? Acabas de terminar tu tercer año. Lyra no podía entender por qué estaba escribiendo esto ahora, en lugar de hacerlo después de graduarse al menos. Esta vez es tan buena como cualquier otra. No es que vaya a aprender mucho más con unos cuantos años en Hogwarts, le dijo Harry. Lyra no perdió de vista lo que implicaba lo que estaba diciendo. ¿Es esto como una de esas cosas que prometiste que me contarías? Ya sabes, sobre ti, no se había olvidado de esa promesa. ¿Has estado al día con tu entrenamiento en oclumancia? Por supuesto. Adelante, compruébelo usted mismo, dijo con seguridad. Harry preferiría no hacer eso, no había olvidado lo que pasó la última vez que entró en su mente. Pero le hizo una promesa a su hermana y no iba a romperla. Una vez que terminó de cenar, sacó su varita y la miró. Está bien, acuéstate, ponte cómodo y mírame a los ojos. Tan pronto como lo hizo, él apuntó la varita a su frente. Legilimancia. Lyra no había mentido cuando dijo que había estado practicando. Él podía leer sus pensamientos superficiales, pero sus recuerdos ya no se movían a simple vista. Los había encerrado tras protecciones con el uso de oclumancia. Por supuesto, si realmente lo intentaba, sin duda podría romper esas defensas. Pero para un estudiante de segundo año que recién comenzaba a practicar, este era un muy buen resultado.
Estoy impresionado, realmente lo estaba. A menos que el atacante hiciera un gran esfuerzo, no podrían robarle sus secretos. Tú eres. Lyra volvió a la realidad y escuchó sus palabras. Ari se rió entre dientes. De verdad que sí. Es evidente que te has esforzado mucho en aprender oclumancia. Lo hice. Sonrió con alegría. Todas esas horas que había pasado meditando parecían haber dado sus frutos. Pero no te confíes demasiado. Acabas de empezar a aprender esa disciplina y aún te falta mucho para convertirte en un maestro en ella. Prométeme que continuarás tu formación. Por supuesto que lo haré. Por un momento, Lyra tuvo una extraña sensación. Las palabras de su hermano sonaban como si estuviera planeando irse. Harry. Ah, sí, tu recompensa, dijo. ¿Sí? Entonces, ¿responderás a todo lo que te pregunte? El rostro de Lyra se puso más serio. Había estado pensando mucho en esto y las preguntas se habían ido acumulando. En lugar de simplemente sentarnos aquí y responder cosas, hagamos algo mejor. ¿Cómo qué? Lyra le dirigió una mirada dubitativa. No te vas a echar atrás ahora, ¿verdad? Harry presionó su varita hacia su propia sien. ¿Por qué no le echas un vistazo a mi mente y lo ves por ti mismo? ¿Qué? Exclamó Lyra. ¿Los recuerdos de Harry quieres que entre en tu mente? Preguntó Lyra nuevamente. Hay cosas que, a menos que las veas con tus propios ojos, no te animarás a creerlas. Me temo que explicar mis, digamos, circunstancias especiales con palabras, bueno, no será suficiente. ¿Es tan increíble? Lo sabía. Eres una viajera en el tiempo, ¿verdad? Lyra se levantó del sofá emocionada. Tranquila, Lyra. Ya lo verás. Tienes que volver a sentarte. Bien, se calmó un poco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Normalmente usarías legerdemancia conmigo, pero como aún no lo has aprendido, tendremos que hacerlo de otra manera. Harry apuntó su varita hacia ella. Espera, ¿no es lo mismo que antes? Entrarás en mi mente, dijo Lyra. Es un poco más complejo que eso. Un ataque mental como la legerdemancia funciona estableciendo una conexión entre ambas mentes. El que realiza el ataque siempre tendrá la ventaja. Pero si la otra persona es lo suficientemente hábil, podría aprovechar esa oportunidad para devolver el ataque al agresor. ¿Quieres decir que puedo entrar en la mente de alguien que me está atacando? Lyra nunca había oído hablar de eso antes. Es posible. Y dejaré de lado mis defensas para permitirte la entrada, así que será muy fácil en este caso. Ahora, comencemos. Harry usó el mismo hechizo nuevamente, pero esta vez, en lugar de intentar acceder a la mente interior de Lyra, abrió la conexión aún más mientras eliminaba cualquier resistencia de su parte. Un momento después, la mente de Lyra se sumergió en la de él. Cuando recuperó el sentido, Lyra se encontró mirando la luna y las estrellas. ¿Qué es esto? ¿Cuándo salimos de casa? Nosotros no, mira a tu alrededor. Cuando oyó la voz de su hermano, miró hacia adelante y quedó impactada por la vista. Vaya. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Parecía estar en medio de una gran ciudad, pero todo estaba en ruinas. La mayoría de los edificios estaban medio derrumbados y había fuego por todas partes. ¿Qué ciudad es esta? Preguntó. Estamos a menos de 20 manzanas del río Támesis. Si miras hacia el este, creo que la Catedral de San Pablo está por allí, y si sigues en esa dirección, llegarás a la Torre de Londres. O lo que queda de ella. ¿Esto es Londres? Lyra no tenía la oportunidad de visitar estas grandes ciudades muy a menudo, pero al menos estaba algo familiarizada con Londres. Este no es tu Londres. Este es, o era, mi Londres, le dijo Harry. Lyra puso una expresión confusa, pero cuando se giró para mirar a su hermano, no pudo encontrarlo. Harry, ¿dónde estás? Mira a tu derecha. Ahora se dio cuenta de que la voz de su hermano no venía de ningún lugar en particular y entonces recordó que estaba dentro de su mente. Cuando Lyra siguió sus instrucciones, encontró un pequeño grupo de jóvenes, caminando por las calles en ruinas de la ciudad. Al principio no tenía idea de quiénes eran, pero comenzaron a caminar directamente hacia ella y, a medida que se acercaban, sus caras se volvieron mucho más familiares. ¿Son? No, parecen, mayores. Son mayores que los que conoces. De hecho, unos 8 años mayores. ¿Pero aún puedes saber quiénes son? Preguntó Harry. Por supuesto. Lyra sonó un poco ofendida por la pregunta. El que estaba al frente del grupo era un joven alto, de pelo corto y oscuro, ojos verdes brillantes y unas gafas redondas. Llevaba una gabardina marrón sucia.
Pero por muy andrajoso que pareciera o por mucho más viejo que fuera, ella nunca dejaría de reconocer a su propio hermano. «¿Eres tú?», sonrió Lyra. «Pareces muy vieja». Solo tenía 21 años en aquel entonces, la voz de Harry sonaba ligeramente amarga. «¿Y las otras?», señaló a la chica de pelo tupido al lado de Harry. «Hermione. Guau. Se ve tan bonita, incluso con esa túnica sucia». Un poco detrás de Harry había un hombre pelirrojo con cabello ligeramente largo y una expresión muy antipática. ¿Es ese Bill Weasley? ¿O Charlie? Ese es Ron Weasley, respondió Harry. ¿Ese es Ron? ¿Eras amiga de él? Lyra levantó una ceja. De todos los hermanos de Ginny, ese era definitivamente su menos favorito. Y considerando que Perky era uno de ellos, eso era decir mucho. Yo estaba, Harry no lo negó. No sé quién es el último. Al otro lado de Harry había un hombre alto y de aspecto fuerte. Tenía el pelo corto y castaño y una mandíbula marcada. El hombre llevaba algo que parecía más una armadura que una túnica de mago y llevaba una espada en la cadera. Aunque es bastante guapo, sí que lo conoces. Es Neville Longbottom. ¿Qué? ¿Ese es Neville? Lyra estaba completamente sorprendida. ¿De verdad se verá así dentro de unos años? No puedo darte ninguna garantía, esta versión de Neville ya ha pasado por mucho. ¿Versión? Lyra dio un paso atrás cuando notó que cada vez se acercaban más a ella. Espera. ¿Neville? Ella extendió sus manos hacia adelante como para detenerlo, pero la figura de Neville continuó hacia adelante y pasó a través de ella como si no estuviera allí. Esto es solo un recuerdo, ¿recuerdas? No puedes interactuar con ellos de ninguna manera. Puedes simplemente observar. La voz de su hermano resonó por todas partes y la hizo sentir un poco tonta por sus acciones. Cierto, lo olvidé. Lyra se dio la vuelta y ahora podía ver las espaldas del grupo. ¿A dónde van? Mientras ella pedía eso, la parte superior de uno de los edificios cercanos explotó en una lluvia de fuego y escombros. Una figura enorme se estrelló y aterrizó cerca del grupo. La criatura le recordó a Lyra a un gorila. Solo había visto su imagen en los libros, pero este parecía mucho más grande que aquellos. Su pelaje también era de un color diferente. Este era rojo brillante, igual que sus ojos. Y tenía 4 brazos. Esa cosa rugió de pura rabia y todo a su alrededor empezó a temblar y a romperse. Para responder a tu pregunta, vinieron a matar a un demonio. El viejo mundo, un demonio. Lyra casi saltó de la sorpresa. Pero los demonios no son reales, ¿o sí? Los demonios son muy reales, Lyra. Simplemente no existen en el mismo ámbito de la realidad en el que nosotros vivimos, le explicó la voz distante de Harry. Entonces, ¿qué hace ese aquí? Lyra señaló a la criatura. El otro Harry y sus amigos ya habían comenzado su feroz lucha con el demonio mientras Lyra y él hablaban. Ese, y muchos otros, fueron traídos aquí por un loco que solo se preocupaba por lograr sus objetivos, sin importar el precio. Lyra entonces se dio cuenta de que faltaba algo, o más bien, alguien. ¿Dónde está Ginny? ¿Qué pasa con Luna y Astoria? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no te ayudamos a luchar contra esa cosa? Si su hermano ya tenía 20 y tantos años en esa época, eso significaba que ella y sus amigos también eran adultos. Luna estaba ocupada, trabajando en otra cosa. Nunca conocí a Astoria, así que no sé qué podría haber estado haciendo en ese momento. En cuanto a Ginny, fue asesinada, casi 2 años antes de que esto sucediera, dijo Harry con un tono amargo. ¿Qué? ¿Ginny murió? Lyra se dio la vuelta, pero, por supuesto, su hermano no estaba allí. ¿Puedes explicarlo mejor? No hay mucho que explicar. Ella murió al principio de la guerra. En aquel entonces, ni siquiera sabíamos que había una guerra. Todos pensábamos que había terminado, estábamos muy equivocados. ¿Y qué pasa conmigo? Y oye, mamá, papá. Ahora solo podía adivinar lo peor. Tranquila, Lyra. No es lo que piensas. Los ojos de Lyra no se apartaron de la batalla. Jamás se hubiera imaginado que vería algo así. Entonces, ¿este es el futuro? ¿Le sucederá esto a nuestro mundo? Había llegado a una conclusión terrible. Lo que estás viendo ahora no es tu futuro. Este no es tu mundo. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. ¿No es mi mundo? Correcto. Desde que los humanos comenzaron a manipular el tiempo con el uso de la magia temporal, se han producido innumerables fracturas en nuestro continuo tiempo y espacio. Como resultado, han nacido muchas realidades y líneas temporales diferentes. Lo que estás viendo ante ti es solo una de las muchas posibilidades.
¿Estás diciendo que esto es como una realidad diferente? Preguntó Lyra. Sí. Una realidad sombría en la que Voldemort, en su punto más bajo, decidió abrir una puerta al inframundo y traer una multitud de demonios para destruir el mundo. Para ti, esto es solo una realidad diferente, algo que no sucedió y no sucederá en tu mundo. Pero para mí, este es mi pasado, mi antiguo hogar. Tú, se dio cuenta Lyra. Eran los recuerdos de Harry, así que debía haber vivido esto antes. ¿Viniste de otro mundo? La ciudad en llamas que rodeaba a Lyra comenzó a desvanecerse en humo, junto con las figuras del demonio y los que luchaban contra él. Y pronto fue reemplazada por un paisaje diferente. No era exactamente una mejor. Era una tierra completamente estéril, desprovista de todo. No había señales de vida ni de edificios, ni nada en absoluto. Incluso el sol se veía tenue mientras bañaba la tierra gris y las piedras. Tienes razón. Lyra detectó que la voz de su hermano era diferente, y ahora venía detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con un hombre alto, de pelo corto y oscuro, barba descuidada y ropas andrajosas, llenas de agujeros y cubiertas de aquella suciedad gris. Parecía que esta persona había pasado por el infierno y de alguna manera había regresado. Pero una rápida mirada a sus brillantes ojos verdes fue suficiente para que Lyra supiera que estaba frente a su hermano. Te ves como una mierda. No dejes que mamá te escuche decir eso, se rió Harry. Entonces, ¿así es como te veías realmente? Preguntó Lyra. Así me veía al final, sí. Lyra miró a su alrededor. No había mucho que ver. ¿Y dónde estamos? Estamos en el mismo lugar que antes, pero unos 20 años después de la batalla que viste, explicó Harry. ¿20 años? Murmuró Lyra. En ese momento, la mayor parte del planeta lucía así. Destruyeron todo, los pocos restos de humanidad tuvieron que esconderse bajo tierra. No venciste a los demonios. Exclamó Lyra. No podía imaginarse a su hermano perdiendo una batalla, ni siquiera contra algo como un demonio. No, me temo que no. Esto no era algo que se pudiera ganar en primer lugar. En el momento en que Voldemort abrió esa puerta, nos condenó a todos. ¿Quién tú sabes hizo todo esto? Lyra había escuchado historias terribles sobre el Señor Oscuro, pero nunca hubiera pensado que pudiera destruir el mundo de esa manera. ¿Al menos lo mataste? Lo hice, creo, al menos. ¿No estás segura? Preguntó Lyra. No, verás, fue entonces cuando morí. Moriste. Pero espera, no soy un fantasma, se apresuró a añadir Harry. Eso no es lo que iba a decir. Lyra pareció ofendida. Yo tampoco entiendo cómo sucedió. Recuerdo haber muerto en este mundo y luego, desperté en el cuerpo de una versión más joven de mí mismo. En tu mundo. Lyra lo miró fijamente durante un rato sin decir nada. Pero entonces, de repente, le sonrió. Creo que ya lo entiendo. Solo tengo una pregunta, viejo y nuevo, ¿se trata de lo que le pasó a tu hermano original? Lo siento, pero, no, claro que no. Lo interrumpió Lyra. ¿Por qué me debería importar ese mocoso desagradecido? Trató de matarme. Oh, Harry no había previsto que a ella le importara tampoco eso. Entonces, ¿qué pregunta tenías? Para ser justos, tengo 1000 preguntas, pero, ¿recuerdas aquel día, en el sótano, cuando mis amigos y yo nos colamos? Sí, lo recuerdo. Eso fue muy imprudente, uno de mis golems casi te mata, dijo Harry. Jeje, sí, ese día, Lyra parecía un poco avergonzada. Ese día te pregunté si realmente eras mi hermano, y te dije que nunca dudaras de eso, añadió Harry. ¿De verdad lo dijiste en serio o fue algo que dijiste? Por supuesto que lo decía en serio, Lyra. No soy el tipo de persona a la que le gusta manipular a los demás con mentiras, ya deberías saberlo. Harry bajó la mirada para mirarla a los ojos. Quizás provengo de una realidad diferente, pero sigo siendo Harry Potter, el hijo de Lily James Potter. Y mientras me consideres tu hermano, eso es lo que seré. Lyra saltó hacia él y le dio un fuerte abrazo. ¿Tienes 1000 preguntas, eh? Bueno, si hay algo más que quieras preguntar mientras estamos aquí, ... Lyra negó con la cabeza. Creo que, preferiría no preguntar, quería preguntar sobre lo que les había pasado a sus padres y a las otras versiones de ella y Ollie. Pero Harry nunca mencionó a ninguno de ellos, y ella tenía una buena idea de por qué. Volvamos entonces. Sintiendo que ya había visto suficiente, Harry la sacó de su mente. Un minuto después, Lyra abrió los ojos. ¿Cómo estuvo? Preguntó Harry. Me siento un poco mareada, respondió Lyra mientras sostenía su cabeza.
Es un efecto secundario normal, pero no es eso lo que quise decir. Lyra levantó la mirada para mirarlo directamente. Has aprendido lo que querías saber sobre mí, ¿verdad? Preguntó Harry. Supongo, quiero decir, eso explica muchas cosas. No me extraña que puedas hacer todas esas cosas con tu magia. Exclamó Lyra. Pasé por muchas cosas, sí, asintió Harry. Y tú eres súper vieja. Añadió Lyra. ¿Perdón? Harry levantó una ceja. Solo quería agradecerte una vez más, Lily. Molly, ya te dije que eso no es necesario, James solo le dio una recomendación, nada más. Lily se sintió un poco abrumada. Molly Weasley ya le había agradecido una docena de veces y había enviado una gran cantidad de pasteles a su casa. Tras enterarse de que Arthur había perdido su trabajo en el ministerio, James habló con Lord Greengrass, y este aceptó darle al hombre un buen puesto en uno de sus negocios en Francia. Este nuevo trabajo le quitaba más tiempo libre ya que tenía que viajar a otro país, por lo que no podía estar en casa tanto como hubiera querido, pero además pagaba 3 veces más que su trabajo anterior, por lo que la familia ahora estaba mucho más tranquila en cuanto al dinero. Y yo insisto. Hubiéramos estado en un gran problema sin tu ayuda. Traje otro pastel, uno de chocolate esta vez. Sacó una pequeña caja de madera de su bolso y esta aumentó varias veces su tamaño antes de que Molly finalmente la colocara sobre la mesa de la cocina y la abriera, revelando un pastel que se veía delicioso. Pastel. Molly se emocionó y fue a buscar algunos platos. Lily miró preocupada a su hija menor. Si las cosas seguían así, iba a engordar muchísimo. ¿Está Lyra aquí? Preguntó Ginny mientras estaba de pie junto a la mesa. Ella está en el patio trasero, creo que está con Harry, dijo Lily. Ginny salió apresuradamente de la cocina. Era la primera vez que podía visitar la casa de los Potter desde el comienzo del verano, y ya había pasado un mes desde que terminaron las clases. Abrió la puerta del gran jardín trasero y fue recibida por una agradable brisa. Sus ojos recorrieron todo el verdor y encontraron a alguien sentado en el banco que estaba colocado debajo del manzano, cerca del centro del jardín. A medida que se acercaba, Ginny se dio cuenta de que la persona en cuestión no era Lyra, sino Harry. Estaba leyendo un libro mientras también escribía algo en un cuaderno. Se quedó allí unos segundos, sin saber qué decir. Ginny se sintió un poco incómoda por interrumpirlo cuando parecía tan concentrado. Pero entonces, Harry se giró para mirarla y la saludó con una sonrisa amable. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo has estado? Ginny devolvió el saludo con su mejor sonrisa. ¿Estabas buscando a mi hermana? Creo que estaba tomando un baño, pero debería terminar pronto, teníamos una práctica programada. ¿Prácticas? ¿Te refieres a las que hacíamos durante el año escolar? Vio a Harry asentir brevemente. ¿Te importa si me uno? De ningún modo, por favor. Le ofreció un poco de espacio para sentarse y ella aceptó con gusto. ¿Qué le parece a tu padre su nuevo trabajo? Bueno, creo que le gustaría pasar más tiempo cerca de casa, pero le gusta trabajar en esa tienda. Dice que hay varios hijos de muggles que saben muchas cosas interesantes. Quiero decir, interesantes para él. Harry recordó la obsesión del hombre con cualquier cosa hecha por muggles, incluidos los patitos de goma. El mes que viene pasaremos algún tiempo en Francia. Harry notó que ella parecía molesta por algo. ¿No estás esperando eso con ansias? Oh, no es eso. Es solo que, la final de la Copa de Quidditch es el 25 de agosto. Irlanda va a jugar contra Bulgaria y me lo voy a perder. Exclamó Ginny. ¿La Copa de Quidditch? Eso le trajo algunos recuerdos a Harry. En su vida pasada, fue a ver el partido del que hablaba Ginny. Habrá mucha gente importante viendo ese partido, ahora tenía un mal presentimiento. Extra, capítulo 278. Resumen. Nota del autor. Este capítulo adicional será un resumen de los eventos importantes que ocurrieron desde el comienzo de la historia. Quería hacer esto antes de comenzar el cuarto arco para que todos estén más o menos en la misma página. Si no sientes que necesitas recordatorios, puedes omitir este. Arco 0. Empecemos por el principio. Nuestro personaje principal proviene de una realidad alternativa donde los demonios invadieron el mundo y destruyeron todo. Lo llamaremos Universo 1. En el Universo 1, las cosas eran prácticamente iguales que en el universo original hasta aproximadamente el cuarto año. Por varias razones, Dumbledore nunca hizo la conexión entre Harry y los Horrocruxes. Sin saber que el niño que sobrevivió debía morir, tomó a Harry bajo su protección y lo entrenó lo mejor que pudo, descubriendo que Harry tenía un gran talento para la transformación.
Durante el sexto año, Dumbledore aún murió, asesinado en una emboscada de los mortífagos, dejando a Harry y sus amigos solos para lidiar con el resto. En el séptimo año, Voldemort lanzó un ataque total sobre Hogwarts, el último lugar que necesitaba controlar, pero esta vez tuvo que enfrentarse a un Harry mucho más preparado. Fue una batalla difícil, pero al final, Harry salió victorioso y mató a Voldemort después de destruir todos sus Horrocruxes, sin saber que todavía había uno más, él. Varios años después, Voldemort anunció su regreso matando a la nueva esposa de Harry, Ginny. Esta vez, Voldemort estaba mucho mejor preparado. Tras perder la protección de sus Horrocruxes, recurrió a un método más extremo. Utilizó un antiguo ritual que le permitió ponerse en contacto con un mundo diferente, el inframundo, hogar de todos los demonios. La guerra duró décadas y terminó con la destrucción del 100% de la superficie terrestre y de casi toda la humanidad. Los pocos supervivientes tuvieron que esconderse en búnkeres subterráneos, protegidos tanto por la magia como por la última tecnología a la que tenían acceso. Tras décadas de guerra, Harry hizo un último esfuerzo para matar a Voldemort, que ahora era casi invencible gracias a la ayuda de los demonios. Tras una larga batalla que terminó con la muerte de todos los soldados que lo acompañaban, Harry logró la victoria y mató a Voldemort después de destruir el artefacto demoníaco que protegía su vida. Debido a sus heridas, Harry murió poco después. Sin saberlo, acababa de destruir el último Horrocrux, impidiendo que Voldemort regresara. Su muerte también desencadenó algo más. Durante sus primeros días, Harry había entrado en contacto con las tres reliquias y se había convertido en el maestro de todas ellas, aunque todavía no lo supiera. Su propia muerte fue el último paso necesario para convertirse por completo en el único e inigualable maestro de la muerte. Este título conllevaba privilegios, pero también obligaciones. A diferencia del resto de los mortales, el alma de Harry no fue al más allá una vez que su cuerpo pereció, sino que terminó vagando por el río del limbo hasta que hubo un cuerpo adecuado disponible. La próxima vez que abrió los ojos, descubrió que estaba en el cuerpo de una versión más joven de sí mismo. Arco 1. En este arco, Harry se entera de que ahora está en una realidad diferente, a la que llamaremos Universo 2. En este universo, la historia era muy diferente de lo que recordaba. Nació casi un mes después, lo que significa que ya no cumplía con los requisitos de la profecía para convertirse en el niño que sobrevivió, dejando a Neville como el único candidato posible. Sin nadie más para elegir, esta versión de Voldemort centró su atención en los Longbottom, dejando a los Potter y a los demás miembros de la Orden del Fénix al cuidado de sus secuaces. Después de que Harry nació y sabiendo que todavía corrían mucho peligro, los Potter se mudaron a la casa ancestral de su familia. No solo las protecciones eran mucho más fuertes, sino que el único que sabía sobre la ubicación de esta mansión era Sirius Black. Sabían que había un traidor en la orden, por lo que no se atrevieron a difundir información sobre su paradero. El traidor resultó ser nada menos que Colagusano, para su sorpresa. Remus había sido el que estaba bajo mayor sospecha, por lo que había abandonado el país preventivamente. Después de que Voldemort exigió que Colagusano revelara la ubicación de todos los miembros de la Orden, Colagusano lo decepcionó al decir que solo conocía a algunos de los miembros menos importantes. Pero salvó su vida al revelar dónde encontrar a Sirius Black y que sabía cómo localizar la mansión principal de la familia Potter. Sirius fue capturado y torturado hasta la muerte, pero nunca reveló ni una pizca de información sobre sus amigos. Gracias a esto, James y Lily, junto con Harry y su hija recién nacida, pudieron sobrevivir a la guerra y prosperar. Finalmente, Voldemort encontró a los Longbottom y fue a matarlos él mismo. Debido a la profecía, pensó que él era el único indicado para matar a ese muchacho elegido, y su arrogancia le impidió pensar en la posibilidad de perder. El Señor Oscuro mató a la mayor parte de la familia Longbottom, dejando solo a Augusta Longbottom, quien sobrevivió a sus heridas, y a uno de los tíos de Neville, que estaba viajando por Alemania en ese momento. Pero cuando Voldemort fue a administrar la maldición asesina al joven, su hechizo rebotó hacia él. Afortunadamente para el mago, las protecciones de Neville no fueron lo suficientemente fuertes como para desviar por completo la maldición con toda su fuerza, y Voldemort sobrevivió, aunque su alma y su cuerpo resultaron gravemente dañados, lo que lo obligó a huir del lugar. Bellatrix Lestrange, junto con su esposo y su cuñado, fueron a buscar a su amo después de que éste no regresara a tiempo. Lo encontraron en un bosque cerca de la casa Longbottom, gravemente herido y apenas consciente. Voldemort ordenó a sus seguidores más fieles que lo sacaran de Inglaterra. Necesitaba tiempo para recuperarse por completo y planificar su regreso.
Unos años después, Colagusano, que ahora era un fugitivo, fue encontrado por un grupo de aurores. Después de matar a uno de ellos, la rata pudo escapar, pero su identidad como animago rata fue expuesta. Al no ver una mejor opción, Colagusano decidió abandonar el país e ir en busca de su antiguo amo, a quien todos creían que aún estaba vivo. Arco 2. Remus visita a los Potter y, durante una charla informal, menciona algo sobre una actividad vampírica inusual en Rumanía. Harry visita la bóveda de su familia en la parte más profunda de Gringotts. Mientras está allí, descubre que las bóvedas de los 4 fundadores están justo al lado de la de su familia. También ve la bóveda que pertenecía a la legendaria familia Peverell. Cuando se acerca un poco más, Harry siente una conexión con la bóveda, o al menos con parte de su contenido. Hay algo en esa bóveda que parece llamarlo, pero no tiene la oportunidad de abrirla bajo la estricta vigilancia de los duendes. Durante este arco, Harry se entera de que algunos de los Horrocruxes han desaparecido de los lugares donde se suponía que debían estar. No logra encontrar el diario en la casa de los Malfoy ni la tiara de Ravenclaw dentro de la sala de los menesteres. Suceden sucesos extraños en Hogwarts. El castillo sigue sufriendo temblores y Harry finalmente se da cuenta de que la fuente de esos temblores está dentro de la Cámara de los Secretos. Espera tener que luchar contra un basilisco cuando entra allí, pero en cambio encuentra mucho más. Después de matar a 3 basiliscos, se encuentra con un basilisco del tamaño de un coloso. Con las vidas de su hermana y sus amigas en riesgo, Harry recurre a una gran hechicería que termina costándole su varita y el artefacto Seven-Array Arcstone que había creado previamente. Solo tiene una vaga teoría sobre cómo se formó este basilisco gigantesco, pero meses después, la verdad se revela con la ayuda del profesor Silverbell, el jefe del Departamento del Tiempo en el Ministerio y el experto número 1 en lo que se refiere a magia del tiempo. También es un pequeño gnomo. Él lo llama una convergencia, una unión temporal de 2 líneas de tiempo diferentes. Se conectan debido a debilidades en los muros que separan las realidades. Esos puntos débiles se dan en lugares con concentraciones muy altas de partículas mágicas. Cuando eso sucede, se hace posible que las cosas o los seres vivos pasen de una realidad a otra, incluso sin su conocimiento. Lo que ocurrió en la cámara fue una convergencia masiva donde innumerables basiliscos de incontables realidades diferentes terminaron atrapados en la misma. Después de que comenzaron a consumirse entre sí, los conjuntos mágicos protectores de la Cámara de los Secretos terminaron actuando como el contenedor de un antiguo ritual. Este ritual permitió que el basilisco se volviera más fuerte y más grande al devorar a sus hermanos. Al final de la terrible experiencia, lo que quedó fue un enorme basilisco que se había comido a todos los demás y 3 afortunados sobrevivientes que escaparon de la masacre al pasar por las grietas de las paredes. El profesor Silverbell también menciona que estas fracturas en las paredes de la realidad solo empeorarán hasta que universos enteros comiencen a colisionar entre sí, causando la destrucción de uno, o de ambos. Esto continuará repitiéndose hasta que solo quede un universo en existencia, como estaba previsto originalmente antes de que se inventara el viaje en el tiempo. El profesor ya había predicho que esto iba a ocurrir eventualmente, pero algo parecía haber provocado que todo el multiverso comenzara su colapso muchos siglos antes de lo previsto. También dice que, a menos que se elimine la anomalía que causó el detonante, el colapso completo de todas las realidades ocurrirá en un futuro muy cercano. Tras escuchar esto, Harry no tarda mucho en llegar a la conclusión de que él es la anomalía en cuestión. Dumbledore promete encontrar una solución alternativa, pero Harry sabe que es muy poco probable que eso suceda. Un día, tendrá que tomar una decisión si quiere proteger a sus seres queridos. Tercer arco. Harry se entera de que ahora es el amo de la muerte después de absorber los restos inactivos de las 3 reliquias y despertar por completo sus habilidades latentes. Lord Parkinson, que había estado fingiendo ser el Señor Oscuro en ausencia de Voldemort, finalmente logra su objetivo de convertirse en el ministro de magia y comienza sus planes para tener el control total del país. Todo va bien hasta su intento fallido de matar a Harry Potter, seguido de su siguiente fracaso, que involucra a hombres lobo, trolls y mortífagos. El destino de los Parkinson una semana después de finalizar el período escolar. No puedo soportarlo más. Tranquila, Pansy. Sé cómo te sientes, pero debemos tener paciencia. Lady Parkinson suspiró de nuevo. Habían pasado 2 semanas desde que su marido había sacado a su hija de la escuela a toda prisa, aunque solo faltaba una semana para terminar, y les pidió que se quedaran en la mansión principal de la familia.
Pansy tuvo que decirles a sus amigos que se iría de vacaciones anticipadamente, incluso cuando no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero mamá, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Ni siquiera puedo comunicarme con mis amigos. ¿Qué pasa con mis planes para el verano? Pansy había sido bastante paciente durante los primeros días, pero después de que su padre continuara negándole cualquier explicación sobre por qué tenía que quedarse encerrada en casa, estaba empezando a perder la cabeza. Marta. Llamó Pansy, pero nadie respondió. ¿Dónde está la criada? Oh, no estoy segura. No ha respondido a mis llamadas en toda la mañana. Aurora Parkinson hizo una expresión preocupada. Estoy segura de que tu padre la tenía ocupada con algo. Lord Parkinson solo permitía que unos pocos sirvientes seleccionados trabajaran en su mansión principal. Pero recientemente, los había enviado a todos lejos, excepto a la doncella principal, Marta, quien se quedó a cargo de las comidas y de la limpieza básica. ¿Y cuándo va a volver? Preguntó Pansy. No volvió anoche como de costumbre. Lady Parkinson miró hacia la mesa. Estoy segura de que llegará pronto. Pansy miró a su madre con sospecha. ¿Sabes qué está pasando? ¿Hay algún tipo de crisis en el ministerio? No estoy segura, Pansy, tu padre nos dará alguna explicación, ten paciencia, por favor. Lo que acababa de decirle a su hija no era exactamente una mentira. No sabía qué podría haber pasado ahora que su marido estaba tan paranoico al respecto. Por supuesto, ella no ignoraba el lado oscuro de su marido ni su pasado como seguidor del Señor Oscuro. Incluso estaba de acuerdo con muchos de sus puntos de vista, aunque no le gustaran sus métodos violentos. Después de la desaparición de Lord Voldemort, ella había esperado que su marido aprovechara la oportunidad para arreglar las cosas y dejar atrás ese lado oscuro suyo. Todo parecía ir bien, hasta que hace unos años su marido se volvió más reservado y callado, como en aquel entonces, todo empeoró cuando fue declarado ministro de magia. Lo vio rodeado de individuos cuestionables como Walden Mair, Antonin Doloff e incluso Jaxley después de que éste saliera de prisión. Aurora estaba segura de que su marido no se había convertido en ministro sin haber hecho algo ilegal o inmoral, pero él no se lo contaba. En cambio, mantenía constantemente reuniones secretas con quienes lo seguían de cerca, casi le recordaba a lo que solía hacer el Señor Oscuro. Aurora, que quería deshacerse de esos pensamientos, miró alrededor del comedor. Sus ojos se dirigieron al gran reloj de pie que había a un costado. Se está haciendo un poco tarde, tal vez debería empezar a preparar algo para la cena. Pansy casi saltó al oír esto. ¿Quieres cocinar? Lady Parkinson se echó a reír al ver la reacción de su hija. ¿Sabes? Yo solía cocinar cuando eras pequeña. No recuerdo eso, Marta es quien prepara todas nuestras comidas. Mi padre dice que la cocina no es lugar para gente de nuestro estatus. Pansy recordó haber oído eso muchas veces antes. Sí, eso es lo que dice, y por eso no cocinaba a menudo. Pero en mi casa me enseñaron que una dama noble debe saber cómo manejarse en la cocina, y en el dormitorio, le hizo un guiño juguetón a Pansy. Mamá. Pansy se sintió claramente avergonzada. Vamos, puedes hacerme compañía, se levantó de la silla. Y quizá aprendas algo. No quiero aprender a cocinar. Para eso están los sirvientes, resopló Pansy. No te hará daño aprender algunas cosas básicas. Tal vez algún día uses esas habilidades para hacer feliz a alguien. Aurora miró de reojo a su hija y vio que su humor cambiaba. Hablando de eso, ¿cómo van las cosas con ese chico? Potter, ¿no? Bueno, Pansy miró al suelo. Hace tiempo que no hablamos. ¿Es por lo que pasó ese día? Aurora sabía que los estudiantes de último año de Slytherin habían intentado usar a su hija para atraer a Potter a Hogsmeade y atacarlo. Después de eso, tuvo una buena conversación con sus padres, pero deseaba que su marido hubiera hecho algo más, por una vez. No fue tu culpa. Harry también dijo eso, pero nunca debí haberme unido a esos chicos. Debí haberle advertido antes a Harry, ¿ves? Él lo entiende. Solo he conocido al señor Potter muy brevemente, pero me pareció un chico muy maduro para su edad. Lady Parkinson sonrió. No es solo eso. Estoy segura de que a Daphne también le gusta, dijo Pansy con tono deprimido. ¿Greengrass? Aurora alzó una ceja. Conocía bastante bien a Lady Greengrass. Era una de las mujeres más hermosas que conocía y, en las pocas ocasiones en las que veía a su hija mayor, parecía que había heredado mucho de su madre. Bueno, un poco de competencia no te hará daño. ¿Competencia? Pansy parecía confundida. Nunca había tenido que competir por nada antes. Sois todos muy jóvenes todavía.
Tendréis mucho tiempo para conquistar al señor Potter el año que viene. Os daré algunos consejos, sugirió. El humor de Pansy pareció mejorar después de eso. ¿En serio? ¿Cómo qué? Déjame pensar. En ese momento, oyeron que la chimenea se incendiaba con llamas verdes. Papá está aquí, exclamó Pansy. Qué raro, normalmente usa la red flu de su estudio. Aurora miró las llamas verdes y vio la figura de su marido emerger de ellas. Pero inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal cuando vio su cara. Toma tus cosas, tenemos que irnos, gritó Lord Parkinson con expresión desfigurada por el miedo. Sin escapatoria, tanto Pansy como su madre se alarmaron. ¿Estás herido? Aurora se dio cuenta de que su marido no solo estaba aterrorizado, sino que su túnica estaba en un estado terrible y su brazo izquierdo sangraba. ¿Dónde está Albert? Lord Parkinson ignoró las preocupaciones de su esposa mientras miraba alrededor del salón. ¿El mayordomo? ¿Lo mandaste lejos, recuerdas? Perseo, dime qué está pasando. ¿Quién te atacó? Preguntó Aurora. Pansy se acercó a su padre. Papá, ¿qué está pasando? Nos encierras en casa, luego desapareces y. Lord Parkinson volvió su mirada hacia ella y gritó. Ahora. Esto era tan poco característico de él que ni Pansy ni Aurora sabían cómo reaccionar. Una cosa en la que todos estaban de acuerdo cuando se trataba de Lord Parkinson era que el hombre siempre estaba tranquilo y sereno, sin importar la situación. Pansy nunca había visto a su padre perder la cabeza de una forma tan extrema. Mientras que Aurora no lo había visto así desde. Perseo, se trata de. No quería preguntar. Las palabras se le quedaron atascadas en la boca. Esos malditos traidores. A todos ellos, maldita sea. Los voy a matar a todos. Lord Parkinson no estaba de humor para escuchar en ese momento. Se agarró la herida mientras caminaba de un lado a otro por el comedor mientras su esposa y su hija esperaban una explicación. Después de un minuto de esto, se detuvo y los miró. Olvida tus cosas, debemos irnos ahora. Podemos ir a la cabaña de la playa en Italia. Nadie sabe nada de eso. ¿Tenemos una cabaña en Italia? Pansy definitivamente no sabía nada de eso. No hemos estado allí en 15 años. La casa debe estar hecha un desastre. Y aún no me has dicho qué está pasando. ¿De quién estamos huyendo? Aurora ahora estaba segura de que su marido se había involucrado en algo muy peligroso y probablemente ilegal. Solo podía esperar que no tuviera nada que ver con. Vamos. Entrad en la chimenea. Tenemos que irnos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Vendrán pronto, exclamó Perseo Parkinson. ¿Quién viene aquí? Pansy también estaba empezando a entrar en pánico, después de ver a su padre así. Aunque no entendía nada de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cómo puede alguien llegar aquí tan fácilmente? Solo hemos dado entrada a los Malfoy y ya no están, dijo Lady Parkinson. Durante muchos años, Lord Parkinson había sido extremadamente cuidadoso y reservado a la hora de mostrar al público la ubicación de sus numerosas propiedades. Solo una de ellas se utilizaba para fiestas, mientras que la otra se utilizaba para reuniones importantes. Pero la casa principal, la mansión ancestral de los Parkinson, solo habían revelado la ubicación a quienes iban a unirse a su familia. A Lady Parkinson solo se le permitió la entrada el día de su compromiso. El hijo de Lucius Malfoy, Draco, estaba destinado a casarse con Pansy, por lo que permitieron a su familia acceder a su casa cuando su compromiso se hizo oficial. Pero entonces murió Lucius y el compromiso fue cancelado por Lord Parkinson, quien consideró que los Malfoy habían perdido demasiado de su estatus y riqueza y ya no eran dignos de un matrimonio así. Poco tiempo después, tanto Draco como su madre Narcisa desaparecieron en circunstancias misteriosas y nunca más se los volvió a ver. Aurora, así como muchas de las mujeres con las que habló en ocasiones, creían que Lucius se había involucrado en algo turbio. El hombre era conocido por coleccionar artefactos oscuros. Tal vez un trato salió mal y él fue asesinado como resultado. Por eso la mayoría creía que tanto su esposa como su hijo ya estaban muertos, tal vez asesinados por la misma persona que acabó con la vida de Lucius. La expresión de Lord Parkinson cambió cuando su esposa mencionó el nombre de Malfoy. Los Malfoy son los peores de todos. Son todos unos traidores desagradecidos. Después de todo lo que he hecho por ellos, por nuestra causa, espera, ¿has visto a Draco? Pansy se quedó en shock. Nunca pensó que volvería a saber nada de ese chico, después de que desapareció de esa manera. ¿Narcisa y su hijo están vivos? Aurora se sorprendió al escuchar esto.
Te lo explicaré más tarde. Lord Parkinson tomó un puñado de polvos flu y lo arrojó a la chimenea. Cabaña Farnese. El polvo se convirtió en humo verde, pero las llamas no lograron encenderse. ¿Qué? ¡No! Gritó Parkinson. ¿La red flu no funciona? Aurora se acercó a la chimenea para ver mejor. ¿Cómo puede ser? La acabas de usar. Deben haberlo cerrado desde el ministerio, concluyó Lord Parkinson. Gotas de sudor le caían por el rostro mientras miraba el humo que se desvanecía. Pero papá, tú eres el ministro. ¿Quién puede hacerte eso? Pansy no entendía qué estaba pasando, solo que era algo muy malo. Bueno, usa aparición. Ven aquí, date prisa. Lord Parkinson extendió su varita y la levantó en el aire. Pansy y su madre sabían que no era el momento de interrogarlo más, por lo que inmediatamente lo agarraron y se prepararon para que las alejaran, pero no pasó nada. ¿Papá? Pansy miró el rostro pálido de su padre. No puedo aparecerme, dijo Lord Parkinson con voz temblorosa. Una barrera antiapariciones. Exclamó Aurora. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Qué pasa con nuestras protecciones? Nadie debería haber podido acercarse tanto a la mansión sin activar sus propias barreras de seguridad. Pero si había un hechizo antiaparición colocado, esto significaba que los intrusos ya estaban alrededor de su casa. ¿Qué hacemos? Aurora estaba realmente asustada. Quienquiera que tuviera a su marido tan aterrorizado, estaba allí ahora, y no podían escapar. Castigar al traidor. La familia se sobresaltó al oír una serie de ruidos tremendamente fuertes. Oyeron algo parecido a una explosión, seguido de sonidos de cosas rompiéndose y esparciéndose por todas partes. Eso vino de la entrada principal, dijo Lady Parkinson. Mamá, tengo miedo, dijo Pansy, apenas conteniendo las lágrimas. Estamos condenados. Parecía que Lord Parkinson ya se había dado por vencido. Soltó a su esposa y a su hija y caminó hasta una silla cercana, donde se sentó después de colocar su varita sobre la mesa. ¿No podemos escapar con escobas? Quizá podamos ir al último piso y volar desde allí, sugirió Aurora. Ya no podemos escapar, no de él. No importa lo que usemos, él nos encontrará sin importar a dónde vayamos. Lord Parkinson golpeó la mesa con las manos. Perseo, ¿quién yo? El señor oscuro. No la dejó terminar su pregunta. Tanto Pansy como Aurora lo miraron con una mezcla de horror e incredulidad. El señor oscuro ha vuelto, continuó Lord Parkinson. Todos los que no volvieron inmediatamente a su lado, probablemente ya estén muertos. Pero, tú eras uno de sus seguidores más fieles. ¿Por qué lo haría? Se dio cuenta Aurora al ver la expresión de su marido. ¿Qué has hecho? Gritó. ¿Qué has hecho? Corrió a su lado y lo levantó agarrándolo de la túnica. Lord Parkinson no quería mirarla, así que desvió la mirada. Yo solo quería estar a cargo por un tiempo, no pensé que volvería. Tú no lo hiciste. Perseo, por favor dime, gritó Pansy cuando la puerta del comedor explotó. Estoy segura de que estaba abierta, señorita, dijo una voz femenina. Oh, pero es más divertido así, respondió otra mujer con tono orgulloso y presumido. Los Parkinson escucharon los pasos de varias personas acercándose. Aurora sostuvo su varita en la mano. Pansy, ven aquí. Se apresuró a llevar a su hija detrás de ella. Lord Parkinson movió su mirada hacia la entrada destruida, pero no hizo ningún movimiento para recoger su varita o levantarse de su asiento. Primero entraron en la habitación dos mujeres, seguidas por otras dos figuras que tenían la cabeza cubierta por túnicas negras. Aurora reconoció inmediatamente la belleza de piel oscura de la derecha. Trisa Tabini. ¿Y quién? Se quedó sin aliento en estado de shock cuando vio a la otra mujer. Era un rostro que no había visto en muchos años, pero no parecía haber envejecido, al contrario, parecía más joven. A pesar de que su piel estaba mucho más pálida y sus ojos habían cambiado de color a un amarillo antinatural, nunca olvidaría el rostro de la seguidora más devota del Señor Oscuro, y la bruja más trastornada que había conocido en su vida. Bellatrix, ¿estás viva? Bella le dirigió una sonrisa burlona. Esa es una manera muy grosera de saludar a alguien después de tanto tiempo, Aurora. Espero que no te moleste la visita repentina, pero entramos sin más. ¿Qué quieres? Nunca hemos sido enemigos. ¿De qué se trata esto? Aurora sabía que todo era culpa de su marido, pero solo podía esperar que pudieran salir de esta situación hablando. Su mirada se dirigió a los dos individuos cubiertos que se encontraban detrás de las mujeres. Uno era muy alto y superaba en altura a Bellatrix, mientras que el otro era mucho más bajo que las dos mujeres. ¿Tu marido no te contó lo que hizo?
Bella miró a Parkinson y él bajó la cabeza. Ha hecho algo imperdonable mientras nuestro amado señor estaba ausente. Un acto terrible de traición. Aurora también miró a su marido por un momento con expresión severa. No he oído los detalles, pero sea lo que sea, estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo para compensarlo. Hemos sido súbditos leales del Señor Oscuro durante muchos años, señorita Bellatrix. ¿Lo has hecho? Bella sonrió. ¿Por qué no te quitas ese vestido y nos muestras tu marca tenebrosa? Me temo que nunca recibí ese honor, respondió Aurora. No, no lo hiciste, afirmó Bella. Porque tú nunca fuiste un verdadero seguidor. Tu marido sí lo fue, lo señaló. Y durante los últimos años, ha robado la identidad de nuestro Señor Oscuro y ha gobernado a los seguidores del círculo exterior. ¿Qué? Lady Parkinson no pudo evitar gritar. Ya me has oído. Ese, desgraciado hombre se aprovechó de que solo unos pocos individuos escogidos habían visto el rostro de nuestro Señor y pretendieron ser él. Así fue como se convirtió en ministro tan fácilmente. ¿Ahora entiendes la gravedad de su traición, mi querida Aurora? Volvió a mirar a su marido derrotado. ¿Cómo pudiste? Esto era mucho peor de lo que había imaginado. Estamos condenados, se dio cuenta en ese momento. No había forma de salir de esto hablando. Señorita Bellatrix, mi hija, al menos, Crucio. Bellatrix apuntó con su varita a Lady Parkinson antes incluso de que comenzara a hablar. La maldición la golpeó en el pecho y comenzó a gritar. Perdió el control de su varita y esta rodó debajo de la mesa. Pansy estaba parada justo detrás de su madre y también recibió una pequeña dosis de la maldición, haciéndola caer hacia atrás mientras gritaba también. Bellatrix liberó la maldición. No, no podemos hacer esto tan rápido, además, estoy segura de que hay alguien más que quiere decir algunas palabras. Bella se dio la vuelta y miró a la persona más baja que había estado detrás de Lady Zabini. ¿No es así, Draco? Ejecución. La pequeña figura dio un paso adelante mientras se quitaba la capucha. Su rostro no había cambiado mucho desde su desaparición el año anterior, pero su piel estaba mucho más pálida y sus ojos ahora eran completamente amarillos, como los de Bellatrix. Gracias, tía Bella, por darme esta oportunidad. Draco se giró hacia la última figura encapuchada y le hizo una profunda reverencia. Y gracias a ti también, mi señor. El individuo encapuchado levantó levemente el rostro, pero aún así, era imposible discernir sus rasgos, como si una niebla antinatural impidiera verlos. Diviértete, joven Draco. Pero no te demores mucho, dijo la voz escalofriante. Aurora logró levantar la cabeza del suelo al escucharlo. El Señor Oscuro había cambiado, pero esa era definitivamente la voz de Lord Voldemort. A pesar de haberlo visto solo una vez en persona, no era algo que pudiera olvidar jamás. Pansy se recuperó del dolor que había sufrido y se puso de pie con piernas temblorosas. No tuvo tiempo de asustarse por estar en presencia del mismísimo Señor Oscuro, porque estaba demasiado sorprendida de volver a ver a Draco. ¿Draco? La mirada del niño también estaba fija en ella. Hola Pansy, ha pasado un tiempo. ¿Extrañaste a tu prometido? Dijo con una sonrisa antes de comenzar a acercarse. Espere, mi señor. Lord Parkinson finalmente reaccionó de su estupor al ver esto. Mi hija, al menos puedes perdonarme la vida. Silencio. Gritó Bellatrix. El hechizo que le lanzó a Lord Parkinson no solo lo silenció sino que también lo arrojó al otro lado del pasillo. No volverás a hablar a menos que el señor te dé permiso. Añadió. Por favor. Aurora intentó ponerse de pie, pero los efectos de la maldición Cruciatus aún persistían en ella. Con cada movimiento que hacía, sentía como si le clavaran docenas de cuchillos por todo el cuerpo. ¡Ah! Gritó antes de desplomarse de nuevo en el suelo. Draco ignoró la difícil situación de Lady Parkinson y continuó avanzando hacia Pansy. Draco, ¿qué crees que estás haciendo? Pansy dio un paso atrás. Podía sentir el peligro con mucha claridad. Esos nuevos ojos que tenía Draco ahora no le mostraban nada más que crueldad y sed de sangre. El chico rubio se rió entre dientes. Le gustaba mucho su expresión de miedo actual. He estado soñando con esto durante mucho tiempo, quiero hacerte sufrir, Pansy. No te he hecho nada. Gritó mientras continuaba alejándose de él. Draco sacó un cuchillo de su cinturón. El cuchillo medía solo unos 10 o 12 centímetros de largo, pero en cuanto lo sacó de su vaina, la hoja comenzó a emanar una neblina púrpura siniestra. No hacía falta ser un erudito para deducir que se trataba de una espada maldita. Un simple rasguño podía suponer una sentencia de muerte. No me has hecho nada. Me has quitado todo.
Gritó Draco a Pansy. Ahora estaba muy cerca de ella y ella no tenía ningún otro lugar a donde correr. Su espalda estaba apoyada contra una pared de piedra. Cállate. No quiero escuchar tus excusas. Solo quiero que mueras. Draco levantó el cuchillo en el aire. ¡No! Gritó Pansy y se cubrió la cara con las manos. Antes de que Draco pudiera terminar su movimiento, sintió un movimiento detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio la figura de Aurora Parkinson abalanzándose sobre él. «Deja a mi hija», gritó. Esto podría haber funcionado en su contra en el pasado, pero el Draco actual era diferente, giró su cuerpo en un ángulo imposible y evitó el ataque de Lady Parkinson. Cuando ella pasó junto a él, movió su mano derecha a la velocidad del rayo y hundió la hoja de su cuchillo en las costillas de la mujer. Ella gritó de dolor por un segundo antes de que él usara su mano libre para empujarla. Las pocas fuerzas que le quedaban la abandonaron y cayó al lado de su hija. A medida que la maldición comenzaba a hacer efecto, sus gritos de dolor se hicieron más fuertes. «¡Mamá!». Pansy entró en pánico y agarró a su madre. Aurora se agarró los costados. El dolor que sentía ahora era comparable al de la maldición Cruciatus que había sufrido antes. No podía hablar ni pensar, solo podía gritar. «¿Qué le hiciste?», exclamó Pansy. Sus ojos estaban llenos de odio mientras veía a Draco devolverle una sonrisa cruel. «Las mismas cosas que yo voy a hacerte a ti». Unos momentos después, los gritos de Lady Parkinson cesaron. La maldición había tardado menos de un minuto en acabar con su vida. Pansy lloró mientras abrazaba a su madre. «No, por favor no». Draco miró a su señor. Sabía que no podría disfrutar de esto por mucho más tiempo, así que se puso a trabajar. «Terminemos con esto». Justo en ese momento, se dio cuenta de que Lord Parkinson corría hacia él. El hombre no podía hablar, pero al menos se había recuperado del golpe infligido por Bellatrix momentos antes. También había perdido su varita, pero eso ya no le importaba. Solo quería agarrar a Draco y aplastarlo con sus propias manos. HMPH. Bellatrix resopló antes de desaparecer del lugar donde había estado parada. Como una ráfaga de viento, apareció entre Draco y Lord Parkinson. Antes de que el hombre pudiera dar un paso más, ella extendió la pierna y le dio una poderosa patada en el pecho. Una vez más, Lord Parkinson voló por los aires antes de estrellarse contra unas estanterías. Bellatrix se volvió hacia Draco con una expresión severa. «Deja de jugar, Draco. La paciencia de nuestro señor es limitada», Draco asintió. Sabía que ella tenía razón. Ya había visto lo que les sucede a quienes enfadan al señor oscuro. Pansy lo miró, pero al principio no dijo nada. Se limitó a mirarlo con todo el odio que pudo reunir en una sola mirada. Nunca antes había odiado tanto a alguien. Ella sabía que estaba a punto de morir, pero no quería darle más la satisfacción de verla asustada. Pansy cerró los ojos mientras Draco levantaba la espada sobre ella. Ni siquiera escuchó sus últimas palabras. Sus últimos pensamientos fueron sobre cierto chico de ojos verdes y el arrepentimiento que sentía por no volver a verlo. ¡No!, gritó Lord Parkinson. «Rompió mi amuleto, no está mal». Bella parecía más impresionada que otra cosa. Draco vio cómo Lord Parkinson comenzó a correr hacia él, pero solo dio unos pocos pasos antes de que su cuerpo se elevara en el aire. «Basta», la figura alta que vestía túnica negra finalmente dio un paso adelante. «Es demasiado pronto para que desperdicies tu vida, Parkinson, aún tengo usos para ti». «Tú». Lord Parkinson miró fijamente a la figura amenazante con ojos llenos de rabia. «¿Me mataste?». Su cuerpo levitando comenzó a retorcerse de forma antinatural. El hombre soltó un grito espeluznante cuando sus huesos comenzaron a crujir. Detrás de la capucha oscura aparecieron un par de ojos rojos. Monstruo», Parkinson comenzó a murmurar palabras con dificultad. «De ellos, nunca seguirán a un monstruo». La figura encapuchada extendió su mano izquierda desde debajo de la túnica negra, una mano hecha de huesos blancos puros apareció a la vista y agarró el rostro de Parkinson. «Harán lo que se les diga».